Bueno, aquí estamos. Siguiente video. Hoy seguimos con otro de esos conceptos que es esencial tratar de tener en claro desde un principio, porque son conceptos que nos acomodan y nos permite avanzar en la dirección correcta y perder la menor cantidad de tiempo posible. Es verdad que a veces decimos que no existe la posibilidad de perder tiempo porque hacemos solo lo que podemos, pero este es uno de esos conceptos que nos puede dar la sensación, ¿no? de que no hay cabida para el avance en el terreno espiritual si no tenemos esto en claro. Y bueno, me refiero, como ya habrán visto en la descripción o en el título que acaban de cliquear, al concepto de Dios, ¿verdad? Me refiero a esta palabra tan grande, tan importante en este proceso de ir descubriéndonos, que a veces pareciera ser un enigma imposible de resolver. Yo les traigo hoy lo que es mi lectura y la interpretación de esta palabra símbolo que me permitió a mí encontrar un puente entre las antiguas escrituras, el conocimiento místico desde la antigüedad, hasta lo que hoy podemos entender desde un aspecto, si queremos, casi de física cuántica. ¿Está bien? Entonces, vamos directamente a la palabra, ¿no? Muchas veces las personas que eligen con razón creer que Dios no existe, se terminan alejando del proceso espiritual porque está como asociada, demasiado asociada la palabra Dios y la interpretación que hacemos de esa palabra del proceso espiritual. Pareciera que si tú no crees en Dios no puedes tener una dimensión espiritual. Yo creo que es importantísimo que desde un principio tengamos bien definido qué significa Dios para nosotros. En principal, para nosotros, en primer lugar, ¿verdad? Porque Dios es, en primera instancia, una palabra. Y como toda palabra, es un símbolo que puede tener muchísimas interpretaciones. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, cualquier definición que puedas hacer de Dios va a ser imposible que tú puedas encontrar a Dios. La única que yo encontré que hace posible poder ver a Dios e interactuar con Dios cotidianamente, hablar o incluso experimentarlo, es la siguiente: Dios igual todo. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no es una cosa, nunca puede ser solo una cosa, ni siquiera puede ser dos cosas ni tres cosas. No podemos definir a Dios. La única definición de Dios que puede funcionar en este proceso es cuando decimos Dios igual todo. Si hay algo que no es Dios, entonces nos va a resultar imposible poder incorporar a ese Dios a nuestra experiencia, a menos que seamos devocionales, a menos que aceptemos que el camino de la espiritualidad es un camino de fe. Y entonces, si es un camino de fe, significa en primer lugar que yo acepté que no puedo saber, y entonces elijo una de las tantas historias que hay y creo en esa. ¿Ok? Pero el camino que yo les propongo aquí de desarrollo personal no tiene que ver con la creencia, sino todo lo contrario, tiene que ver con algo que yo pueda palpar concretamente y pueda experimentar. No es un camino de creencia, sino es un camino de experimentación. Entonces, en este proceso yo considero que lo más saludable que podemos hacer para poder incorporar toda la sabiduría de todos los tiempos es creer y aceptar dentro nuestro que Dios significa todo, que cuando los grandes sabios del pasado han dicho Dios, decían todo. ¿Ok? Entonces, cuando dicen Dios es así, o Dios es de esta manera, o de esta otra manera, están diciendo el todo funciona de esta manera o de esta otra manera. ¿Ok? Cuando tenemos esto en su lugar, es decir, cuando incorporamos que cada vez que escuchamos la palabra Dios, no estamos hablando de alguien en particular, no estamos hablando de una personalidad en particular, sino que estamos hablando de un sistema, entonces ya es mucho más sencillo poder incorporar todo ese conocimiento a nuestra experiencia y avanzar en el camino sin este conflicto de que yo tengo que sí o sí creer en que existe un Dios y ese Dios es de tal manera y entonces se me genera conflicto con la realidad porque, por ejemplo, si yo acepto que Dios es bueno y de repente yo veo maldad en el mundo y digo, ¿cómo puede ser que un Dios superpoderoso,
pueda permitir que exista la maldad. Entonces es quizás un Dios perverso, ¿verdad? No puede ser bueno si Él es superpoderoso, pudiera cambiar cualquier cosa en el mundo y de repente escoge que exista la maldad. Entonces eso me genera conflicto y eso muchas veces me puede alejar del proceso de desarrollo personal, que obviamente termina en un desarrollo espiritual, porque simplemente creemos que ahí hay algo que no cierra. Entonces lógicamente decimos, no, espera, no sé, la verdad que me parece que no puede ser esta idea de Dios. Entonces cerramos completamente la idea de la espiritualidad, porque creemos en un Dios que es como nos contaron o como leímos en algún lugar o como alguien nos dijo alguna vez que era. Entonces, si tú quieres ver a Dios en tu vida, si tú quieres ver a Dios en este universo, en esta experiencia, lo único que puedes hacer es aceptar que Dios significa todo. ¿Ok? Entonces, cuando yo acepto que Dios significa todo, de repente se explica por qué no puedo verlo específicamente. Porque imagínate que viviéramos en un universo que es todo azul. Y yo te digo, Dios es todo. Entonces Dios es azul. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haces para ver algo azul sobre el azul? No se puede, ¿verdad? Para ver algo necesitamos contraste. Como Dios es del mismo color que todo lo que hay, yo no puedo verlo. Porque es del mismo color, no tengo contraste y eso me impide poder verlo. Entonces, fíjate que si yo te digo que Dios es todo, es normal que tú no puedas verlo específicamente, porque no hay contraste entre todo y todo. Por eso, la mente para ver qué hace nuestro intelecto es básicamente una máquina de cortar y separar, porque cuando corta, separa, en esa separación genera contraste y entonces puede ver. Entonces dice, bueno, corta un pedazo de un animal y dice, esta es la mano del animal, porque ahora que lo corte, lo separa, puede verlo como algo separado. Como Dios no lo podemos separar en ningún pedacito, porque todo es Dios, entonces de repente pareciera que fuera imposible de ver. Pero si yo acepto que está en todo y que es todo, entonces todo lo que veo es Dios. No voy a verlo en algo en particular, porque eso ya sería una mentira, eso no sería Dios. Si yo digo, esa planta es Dios. Bueno, es una forma poética de decirlo, pero lo que está detrás de la planta no deja de ser Dios tampoco. La tierra en la que está la planta tampoco. El que está mirando tampoco. El paisaje detrás de la planta tampoco. Todo es Dios. ¿Ok? Entonces, cuando yo incorporo esto a mi vida, de repente puedo empezar a incorporar conocimiento que han dicho sabios de la filosofía cristiana, si uno quiere, de la tradición cristiana, o de los judíos, o del budismo, de lo que fuera. Los budistas no hablan tanto de Dios, pero cualquier otra tradición que hable de Dios en general nos queda lejana cuando nosotros en nuestro fuero más íntimo aceptamos que Dios no existe. Ahora, cuando empezamos a incorporar esta noción de que Dios puede efectivamente ser todo, entonces yo voy a escuchar a cualquier sabio del pasado que ha dicho algo sobre Dios y voy a ver, puede haber algo ahí. Y eso abre las puertas del conocimiento para nosotros y de repente ya nos quedamos atrapados en esa idea del ateísmo o de estar cerrados a la idea de cualquier cosa que hable de Dios, ¿verdad? Hay gente, me incluyo, que a mí me pasó en el pasado, de estar negados a la idea de cualquier cosa que contuviera la palabra Dios. Me daba casi alergia, ¿no? Porque me parecía una idea tan conflictiva con la realidad, tan imposible. Pero claro, ¿cuál es el problema? Lo que yo había aceptado por Dios. El problema de todos los ateos que no creen en Dios es que ellos creen en una imagen de Dios que es irreal. Ellos cuando dicen yo busco a Dios y no lo veo, es porque están buscando a una imagen de Dios que es imposible de ver, ¿verdad? Si yo te digo Dios es un señor con una barba blanca sentado en una nube que está observándolo todo, tiene ojos para todo, ve todo, escucha todo, sabe todo y puede todo, entonces tú vas a mirar el universo y vas a decir, mira, yo he pasado horas mirando nubes, he pasado horas mirando el cielo, nunca lo he visto, pero sí veo injusticia, veo rabia, veo violencia. La verdad que no encuentro a ese Dios del que tú me hablas. Entonces, cuando los ateos dicen, no creo en Dios, los ateos son distintos a los agnósticos, ¿no? El agnóstico dice, no sé, y eso ya es mucho más positivo, pero el ateo dice, no, Dios no existe. ¿Por qué? Porque él compró una definición de Dios, y claro, esa definición que compró, cualquier definición que sea que haya comprado, la del Islam, la de los católicos, la de los judíos, lo que sea, esa no existe, esa es imposible de poder ver. ¿Ok? Entonces, de vuelta, ¿cómo veo a Dios? Bueno, en primer lugar, me olvido de cualquier definición que yo haya aceptado de Dios. Dios no es de ninguna manera. Dios no es ni alto ni bajo, ni con barba blanca, ni con barba negra, ni está arriba, ni está abajo, ni Dios nada. Dios es lo que es todo. ¿Ok? Esto obviamente
si entendemos esto de un principio, luego va a abrir en nuestro camino las posibilidades de una evolución espiritual mucho más grande. Porque, ¿qué significa que Dios es todo? Bueno, en primer lugar, significa que yo también soy Dios. Y que yo no soy algo separado de Dios. Ya poder incorporar eso desde un principio nos va a evitar una cantidad de problemas y de conflictos con la realidad enormes. Y en primer lugar, bueno, ni hablar de lo que es amor propio, de lo que es la sensación de no valer, de baja autoestima. Todo eso solo tiene lugar cuando yo entiendo que no soy esta realidad, que estoy fuera de esta creación maravillosa. ¿Okay? Entonces ahí sí puedo yo tener ese tipo de problemas, pero si yo incorporo desde un principio que yo soy parte de esta divinidad, que yo soy parte de todo esto maravilloso que ocurre, bueno, es distinto. ¿Okay? Porque entonces yo no me estoy juzgando a mí mismo como la imagen que me devuelve el espejo, ni la imagen que me devuelve el vecino, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni mi pareja. ¿Okay? No puede haber una opinión de alguien por sobre nada porque todo es todo. ¿Está bien? Pero esos ya son derivaciones que aparecen una vez que yo incorporo esto, ¿no? Uno empieza a ver que si incorpora esto se empiezan a resolver muchos nudos. Pero lo esencial en este video que yo quisiera que les quede es esta idea de que no hay nada que no sea Dios. Nada que no sea Dios. Todo es Dios. Entonces, cuando uno acepta esto, empieza a entrar en el conflicto de esas imágenes que nos han dado de Dios, ¿no? Y nos llega, por ejemplo, esa idea de decir, bueno, pero entonces Dios es malo también. Y Dios es injusto, ¿verdad? O esta idea de la justicia divina, por ejemplo. Uno diría, pero Dios entonces no es justo. Y bueno, quizás nos equivocamos cuando creímos que Dios era justo. Ahora, si no es justo, ¿qué es? Porque algo hay. O sea, esta idea del karma o esta idea de que pagamos las cosas malas que hacemos, o sea, esto está en todas las tradiciones de todo el mundo. O sea, que algo de verdad hay en ese fondo, ¿verdad? Lo que quizás está mal es pensar que hay algo de moral en eso. Yo creo que lo que es interesante es empezar a ver que quizás Dios no es justo, porque la justicia es un invento humano, sino que Dios es coherente. Me parece que es mucho más saludable tener esta lectura de Dios. Dios no es justo, no existe la justicia. ¿Okay? La justicia es algo que los humanos podemos pretender saber si algo es justo o no. Y en el hecho de pretender saber lo que es justo o no, muchas veces cometemos las mayores atrocidades. ¿Verdad? Porque decimos, no es justo que tal persona esté viva porque tal y tal cosa, y la matamos en cierta parte del mundo. Eso se puede hacer, se hace de hecho. Cometemos atrocidades enormes, ¿no? ¿Cuántas veces han desaparecido casi razas enteras? Porque no era justo su existencia, ¿verdad? Bueno, me parece a mí que es mucho más saludable que como humanos aceptemos que Dios no es justo, sino que sí podemos ver algo de Dios es que es coherente. Entonces sí hay coherencia en lo que ocurre. ¿Qué significa esto? Que hay causas y consecuencias, que nada ocurre de la nada. O sea, la coherencia significa que esta idea del caos no tiene mucho asidero, porque en el fondo, si vamos a ver, no hay demasiado caos en el universo. Nos puede parecer caótico a nosotros, pero todo está absolutamente determinado, como vimos en los anteriores videos desde el principio. Desde la primera causa que generó la segunda consecuencia, y así fuimos avanzando en este camino. La evolución fue avanzando en este camino y nos trajo hasta aquí. No había otra posibilidad que llegar hasta aquí, hasta este momento, en el que estamos ahora mismo. ¿Bien? Y todo eso fue determinado por una serie de causas y consecuencias, lo que nos habla de que Dios es coherente. Si fuera incoherente, yo tiraría un plato al piso y en algún momento el plato se rompe y otra vez lo tiro y el plato en lugar de romperse flota y se va para arriba, y lo tiro y la siguiente vez que lo tiro en lugar de ir para arriba o para abajo se desaparece en la nada. No, cada vez que yo tiro un plato al piso muy probablemente vaya a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Digo probablemente porque pueden ocurrir otras cosas que no tienen que ver con que no sea coherente, sino con que yo no sé qué puede pasar. Si yo estoy por tirar el plato al piso y en ese momento ocurre un terremoto, quizás ocurra algo distinto con ese plato, quizás caiga en otro lado. Pero en realidad eso no significa que el universo sea incoherente, sino que yo no tenía toda la información sobre lo que estaba por ocurrir como para poder predecir el futuro. Que en el fondo eso es lo que ocurre siempre, ¿no? No podemos predecir el futuro porque nos falta información, no porque sea incoherente el universo o Dios, que es el todo, ¿verdad? Cuando digo universo, también digo todo. Hablo de lo mismo, universo, cosmos, Dios, sistema, todo en realidad es todo, ¿verdad? Y tenemos que recordar muy bien eso. ¿Qué significa? Que si yo de repente separo un pedacito de ese todo, ya no estoy
hablando de algo verdadero. Ya estoy inventando una virtualidad para poder yo hablar de algo en particular. ¿Ok? Puedo decir, no, porque Dios es así, pero el hombre tal cosa. No, el hombre es parte de Dios. Es parte de ese todo. Entonces, si el hombre es de alguna manera, Dios es de la misma manera. ¿Ok? Bueno, me parece que como para tener un primer impacto con respecto a esta interpretación que les quiero traer de Dios, es suficiente. Si aparece alguna pregunta, como siempre ya saben, pueden dejarla aquí en los comentarios, la debatiremos. Obviamente, de hecho me encanta que traiga alguna pregunta porque nos permite siempre al que está leyendo, quizás que no puso ninguna pregunta, se le ocurre la pregunta y ve una respuesta y uno avanza y avanzamos todos en este cuestionarnos, ¿no? De los unos a los otros. Yo traigo una hipótesis, ¿ok? Ustedes verán si les parece correcta o hacia dónde los lleva. Les mando un abrazo enorme, ya saben, compartan el video con aquellas personas que crean que puedan llegar a disfrutarlo o que lo estén necesitando. Y si les gustó el contenido, suscríbanse al canal, pongan me gusta. Todas esas señales hacen que el canal siga creciendo y que el algoritmo pueda seguir buscando a las personas correctas para este contenido. Les mando un abrazo, como les dije, muy, muy, muy grande y piensen y mediten en lo que les acabo de decir. Cualquier cosa, cualquier lectura que ustedes tengan de cómo es Dios, cualquier creencia que les metieron en la cabeza o que leyeron en algún lado y ustedes se la metieron ustedes mismos, duden de eso y prueben reemplazar cualquier frase y cualquier conocimiento de Dios que tengan por todo. Y fíjense si no ocurre el milagro. Les mando un abrazo muy, muy grande y que tengan un hermoso día.